Para mí siempre es un gozo estar con ustedes. Hace como 20 años, más de 20 años que conozco una de las localidades y me alegro siempre ver mis hermanas de Peñaflor porque son una gran bendición para mí. Siempre han sido desde que las conocí. Llegaron a mi vida y a mi casa en Peñaflor en un tiempo en que realmente necesitaba el amor, la amistad, la compañía y una palabra de ánimo. Y fue muy, muy hermoso. Ahora conozco a muchos más también por los retiros. Hemos compartido en varios retiros juntos. Este año tuvimos la oportunidad de estar en Rucacura, que fue muy, muy bueno, especial para nosotros. Y siempre siento que somos una familia que nos necesitamos. Y las diferentes gracias de la familia se juntan cuando estamos juntos y podemos apoyarnos y levantarnos y a veces aportar algo nuevo. No sé si es algo nuevo que traigo hoy día, pero algo que mi corazón ha estado madurando y parte de mi experiencia también. Mi tema tiene un título que no sé si es exactamente correcto el título, pero vamos a ver. El poder del perdón sanador. Poder, perdón y sanación. Algo de todo esto vamos a hablar, ¿ya? Ahora, todos sabemos, yo creo entre nosotros sabemos que el reino de Dios consiste en una puerta que donde nosotros tenemos que entrar, ¿cierto? No nacimos en el reino de Dios, sino que entramos por una puerta. Y la puerta es Cristo. Es angosto también, sí. Y esa puerta lleva a una meta, ¿ya? ¿Y quién es la meta? Cristo. Llegar a ser como Cristo. Pero entre medio hay otra cosa. ¿Qué es lo que hay en el medio de la meta? O sea, la puerta y la meta. Un camino. Un camino. Y el camino es el cómo. ¿Cómo llego a ser un poco más como Cristo? ¿Cómo llego a ser parte de esa familia gloriosa que Él está creando, ¿no es cierto? Hay un peligro en las iglesias de pensar que porque hemos entrado por una puerta y tenemos clara a dónde vamos, que hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo y todo está resuelto. Estamos listos para ir al cielo. Pero hemos descubierto que no es así, ¿cierto? Que hay mucho que aprender y mucho que cambiar. Hay un camino de transformación. Y cuando nosotros leemos en Romanos 8:29, ahí está la meta. Vamos a repetirlo porque es una meta clarísima que el Señor trazó, porque a los que antes conoció, a nosotros, nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos una gran familia para Dios, ¿cierto? Pero ¿es automático esto de llegar a ser esa gran familia, ser conforme a la imagen de Cristo? No, ¿no es cierto? No es automático, no es que de repente hoy no soy como Cristo y mañana sí. No, es un camino, es un aprender y es un ser transformado, ¿cierto?
Creo que todos sentimos que estamos súper lejos de la meta. Bueno, esa es nuestra percepción, pero no sabemos cómo lo ve el Señor. Es un proceso y estamos en ese proceso. De hecho, los primeros discípulos no se llamaban cristianos al principio, se llamaban los del camino, ¿cierto? Entonces siempre estamos en ese camino. Ahora, en ese camino hay tres cosas no, más de tres cosas, pero que tienen que ver con la relación. Tenemos la relación con Cristo personal, ¿cierto? Tenemos nuestra comunión con Él. Tenemos la relación con el resto del cuerpo, con mis hermanos, y nuestra relación con nuestra familia y el mundo más allá de nuestra familia. Tenemos tres principales áreas donde nosotros vamos creciendo. Ahora, nuestro tema del perdón sanador es parte de este camino y muy importante. En Hebreos 12, 1 al 2, nos habla de la vida como una carrera donde corremos. Y en esa carrera, como tenemos que correr, ¿qué tenemos que hacer para correr bien? Según Hebreos 12, sacar algo, sacar cosas, despojarnos de cosas. ¿Y qué cosas? Los dos tienen que ver con la palabra, con la letra P. Los dos empiezan con P. Pecado y ¿qué más? No, pero podría ser perdón, sí, podría ser perdón, pero es ¿quién tiene Hebreos 12 en su Biblia? El peso, el pecado y el peso. El peso es lo que nosotros llevamos puesto en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuando corremos tenemos que sacar esto porque nos estorba. Y nosotros tenemos también un peso sobre nosotros que a veces nos estorba en este caminar. ¿Quién ha sentido alguna vez algo pesado, algo que nos impide ser como queremos ser en esta vida cristiana? ¿Algunas de ustedes han sentido que haya un peso, un estorbo, que no es el pecado simplemente? Yo creo que el pecado lo entendemos, es algo que hacemos en contra de la voluntad de Dios, que sabemos que no debemos hacer. Pero ¿qué es el peso? El peso podría ser algo que no tiene que ver con lo que hacemos o lo que queremos. Sin embargo, podría ser algo que adquirimos, que sentimos, que alguien puso encima de nosotros incluso. Podría ser una enfermedad, podría ser una herida del pasado o una tendencia de mi carácter. Podría ser tradiciones, una tradición de familia o una tradición de iglesia que me pesa, que no puedo liberarme. Y puede ser una carencia, algo que me falta, ¿cierto? Algo que pensé, si hubiera tenido eso en mi vida, habría sido más fácil. O si yo necesito algo más. Ahora, la falta de perdón también es un peso. Como decía Amelia, el perdón es un peso porque necesitamos ser libres. Y a veces hay cosas que nos han sucedido, que hemos tenido que ver, que la persona que lo hizo necesito perdonar. Todos hemos tenido que perdonar a alguien en algún momento, ¿no es cierto? Pero a veces hay cosas que ni siquiera sabemos
¿qué pasó? Yo les voy a contar mi experiencia, que después de unos años de vida cristiana y unos años de misionera en Chile, tuve que volver a mi casa en Inglaterra a operarme de las piernas, de las dos piernas. Eran dos operaciones bien grandes y no se sabía si yo podía volver a Chile. Y en esas operaciones tuve que volver a mi casa, a la casa de mis padres. Mi madre y yo siempre habíamos tenido como una buena relación hasta que yo me convertí a Cristo. Y de ahí empezaron las fricciones. Pero nunca imaginé que algo en su corazón me iba a pesar mucho en mi tiempo en Inglaterra. Parece que ella se molestaba con que yo era la enferma, porque ella siempre había sido la persona necesitada, enferma en la casa, y teníamos que ayudarla a ella. Entonces, para ella era terrible que yo necesitaba cuidados. Y yo no entendí eso para nada, no lo sentí. Lo único que sentí que había una molestia. Y esa molestia me hizo sentir pésimo, porque además me quería controlar y me quería levantar antes de tiempo y obligar a funcionar. Entonces, eso me llevó a un periodo muy malo de mi vida, una pequeña, menos mal que era pequeña, pero una depresión. Y en esa depresión no entendía nada. Ustedes que han tenido alguna vez una depresión, uno no entiende nada. Y bueno, el Señor estaba presente en ese tiempo a través de muchos hermanos alrededor mío, y me llevaron a una casa que pertenecía a la misión, y pude estar quieto ahí, escuchando a Dios, siendo restaurada, siendo amada, y ahí empecé a sentir esta cosa extraña que todavía no la entendía. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá no me apoyó? Bueno, tenía el apoyo, y el Señor me dijo que volvía a Chile, que podía volver a Chile. Eso fue un gran alivio para mí. Lo único que quería yo era salir de ahí, escapar de mi casa y volver a Chile, donde tenía mi familia en Cristo, donde tenía mi seguridad, mi estabilidad. No me di cuenta que era como un escape. Pero Dios es tan bueno, el Señor es tan sabio y permite estas cosas en el camino. Y me permitió pasar este tiempo, volver a Chile, un poco débil, pero con ganas de seguir aprendiendo. Y para mi sorpresa, me invitaron a un retiro, tiempo después, a un retiro de católicos, el primer retiro de católicos carismáticos. Yo no los conocía antes, pero una monjita me dijo, ¿por qué no viene por un día y prueba y escucha y ve lo que Dios está haciendo entre nosotros? Yo era anglicana. Entonces, ya dije yo, voy a ir, pero no fui el primer día ni el segundo. Como el tercer día llegué allá con permiso de mi misión, y lo primero que escuché era alguien hablando de las heridas profundas del alma, de situaciones familiares que causaron marca y problemas y muchas heridas. Me sorprendió, pero yo sabía que era el Señor que me está hablando. Y empecé a reconocer que yo tenía una herida con mi mamá y que necesitaba ver algún alivio de esa herida, porque me estaba causando mucho dolor. Así que pedí ayuda, pedí oración.
quedé la noche y al otro día oraron por mí. Y oraron en el Espíritu, porque yo sentí que salieron cosas que no sabía yo. Hubo una pregunta extraña. ¿Cuánta gente hay en tu casa en este momento? Hay 3, me dije yo. Está mi papá, mi mamá y mi hermano. Y la otra persona que estaba conmigo en ese momento orando dijo, yo veo a 3 pájaros y 2 pájaros no tienen cabeza y un pájaro tiene una cabeza muy grande. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, tu mamá es la cabeza grande, tu hermano y tu papá sin cabeza. Y entendí espiritualmente lo que significaba eso. Significaba que había una mujer dominando en esa casa y los hombres que no tenían cabeza, no podían funcionar. Así que lo recibí y dije, Señor, sana mi corazón. Yo no quiero tener odio a mi mamá. No quiero tener ese rechazo. Sana mi corazón. Y empecé a verla a ella como la persona más necesitada del grupo, porque ella estaba muy herida y muy complicada en su vida. Y ella sentía la necesidad de ella dominar a todos. Y yo lo vi claramente para orar por ella. Y empecé el camino del perdón hacia ella. Pero yo ya me sentí libre porque oraron por mí. Oraron por mi sanidad. Me liberé en ese momento de tal forma que me sentí otra persona cuando salí de ese retiro. No seguí, volví a mi trabajo, pero fue otra cosa, porque el Señor me había empezado a sanar y también me había dado el perdón hacia mi mamá. Por eso digo que el perdón tiene mucho poder. A mí me liberó de mi peso y pude empezar a ver las situaciones de otras personas que necesitaban ser sanadas en su alma por situaciones ajenas a su voluntad y infligidas por otras personas. Entonces el Señor me empezó a usar para orar por otros, para sanidad de sus almas. Eso siguió un buen tiempo. Ahora, el entender algo y recibir revelación de algo en tu corazón y experimentarlo son 2 cosas distintas. Yo puedo decirte, Dios te ama y te ha perdonado y te perdona. Y puedes entenderlo acá, pero puede que no sea una realidad para ti todavía. ¿Cuándo se hace realidad? ¿Cuándo se hace realidad una verdad tan grande como que Dios te ama y te perdona? Cuando tú crees, cuando empiezas a creer en tu corazón, abres tu corazón a este perdón y dices, sí, yo quiero recibirlo, ¿no es cierto? Es experimentarlo que lo hace realidad. No entender, así que necesitamos que el corazón entienda lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Él nos quiere sanos y libres. Y por lo tanto que necesitamos experimentar primero el perdón de Dios, ¿cierto? ¿Cómo sé que alguien me ama? ¿Cuándo sé realmente que alguien me ama? ¿Cuando me lo dice? De grande no, ¿no es cierto? De chiquitita sí. Cuando el papá, la mamá dicen a su niño, te amo,
pero igual necesita otra demostración, ¿no es cierto? El cariño demostrado, hechos, formas de demostrar el amor. En mi caso, en mi familia, yo sabía pensaba que me amaban, pero no tenía la seguridad porque no me habían abrazado. Los abrazos no existían en mi casa. Mi mamá no abrazaba, mi papá tampoco, aunque él quería. Cuando trataba de abrazarnos, mi mamá se erizaba, dijo no, porque éramos mujeres, las dos. Entonces, yo tenía esa carencia del abrazo. Y es muy importante el abrazo, el tacto. Ya sabemos psicológicamente cuán importante es para un niño sentir el cariño, ¿no es cierto? Entonces, cuando faltó, era como que había una duda. Siempre había una duda. Ahora sé que mi mamá me amaba porque ella lo demostraba de otra forma. Me mandaba cartas. Nunca faltó la carta desde que yo salí de Inglaterra a Chile. Casi nunca faltó la carta de ella. Todas las semanas. De esa forma ella me amaba. Pero Dios nos perdona totalmente, incondicionalmente, seamos como seamos, sin esperar nuestra respuesta, pero para recibir el perdón y el amor de Dios, yo le tengo que creer que me ama. Tengo que ejercer una fe en lo que yo escucho. Y cuando el Señor nos empieza a tocar en diferentes formas en nuestra vida, vamos convenciéndonos, sí, viene del amor de Dios. Él me provee, Él me ha dirigido mi vida. Él lo demuestra de tantas formas el Señor que sabemos que somos amados por Él, ¿no es cierto? Pero a veces hay tiempos en que uno necesita otra demostración. Solamente este año yo necesitaba una demostración del amor de Dios en una forma especial. Porque el año pasado tuve una experiencia tipo Elías. Un día bien arriba, siendo usado por el Señor, teniendo lindas experiencias, y de repente un bajón. Y el bajón era por mi culpa, por algo que yo hice o no hice. Pero tuve un bajón y tuve un tiempo de mucha lucha y me di cuenta que algo me faltaba, algo me faltaba en mi vida. Y el Señor lo permitió un tiempo sola, después de en las vacaciones, después del retiro, donde me habló muy claramente que yo tenía que tomar autoridad en mi casa, en otra forma donde yo no lo estaba haciendo, y que tenía que librarme de algo. Él me habló, pero yo no entendí mucho todavía. Pero en el tiempo que tuve con el Señor, Él me habló de la intimidación, del temor, de nuestros temores. Y ese temor me había causado una atadura y una falta de libertad y una falta de confianza en el Señor. Pero el Señor me permitió tener un tiempo de escucharle. Y me ministró la libertad de la intimidación. Y me mostró cómo salir de ahí. Después lo vamos a hablar un poquito más. En este camino tropezamos. Siempre vamos a tropezar. Porque nosotros creemos que somos capaces de no caer al principio. Nos llenamos de fe, nos llenamos de confianza en el Señor, pero pensamos que no vamos a tener caídas.
y nos equivocamos, porque sí hay caídas y nos damos porrazos de repente, ¿cierto? Cuando el camino se pone cuesta arriba, miramos el suelo, igual que Pedro cuando vio las olas en el mar, empezó con mucha fe caminando sobre el mar y vio las olas y empezó a hundirse. Nos pasa eso, perdemos el equilibrio. A veces con la edad también nos damos algunas licencias y nos deslizamos por caminos que no deberíamos. Se produce deslices de autocompasión, por ejemplo, pobrecita de mí. Acusaciones, las personas que no me entienden, no me están ayudando. Dudas que nos alejan de Dios y sus promesas. Seguimos necesitando el perdón sanador de Dios todos los días, todas las veces que caemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando no experimentamos el perdón de Dios? Nos cuesta sentirnos perdonados. Cuando yo no entiendo cómo el Señor me ha perdonado, tampoco puedo perdonar a otros. Le pasó a un deudor que Jesús contó la historia de 2 deudores. Un deudor le debía mucha plata al rey y mucho dinero y no podía pagarlo y lo rogaba. Dijo, por favor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó. Toda la deuda, pero al salir se encontró con otro deudor, pero el deudor de él, que le debía plata a él. Y lo tomó del cuello y lo ahogaba y lo decía, paga lo que me debes. Y entonces su consiervo también hizo lo mismo, rogó, suplicó, lloró, por favor, dame tiempo y yo te lo pagaré. Y no tuvo compasión con él. Y lo mandó a la prisión y hizo que pagara toda la cuenta. Pero resulta que eso tuvo gente que observaba eso. Sus consiervos le contaron al rey lo que le había pasado. Le acusaron. Y cuando supo, se enojó mucho. Y dijo, ¿cómo? Que yo te perdoné tanto, ¿cómo no pudiste ser capaz de perdonar a tu consiervo la deuda tan pequeña? Enfurecido, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y así dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. También es una necesidad perdonar. Hemos sido perdonados muchísimas veces y eso nos ayuda a entender cuando otra persona necesita el perdón nuestro o nosotros necesitamos perdonar a alguien. ¿Por qué el hombre actuó tan ilógicamente, tan insensatamente? Tal vez porque no se dio cuenta lo mucho que había sido perdonado él. Tal vez no se dio cuenta del peso que le habían quitado. No sabemos. O no entendió la misericordia con que el rey le había perdonado. Pero definitivamente él no entendió que él tenía que hacer lo mismo. ¿No es cierto? Pero sabemos nosotros. Otro peligro es guardar en el corazón algo contra alguien. ¿Cuántas veces nos han hecho algo o nos han dicho algo que no nos ha parecido bien, nos ha herido y lo guardamos en el corazón? Y el Señor dice cuando enseña a orar,
Él dice que si perdonas los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará cuando ustedes caen. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre puede perdonar vuestras transgresiones. Pedro tenía un problema con el perdón. Él pensaba que perdonando 7 veces era suficiente. ¿Será suficiente? El Señor dijo no. Hay que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que tener ese perdón. Pero ¿qué pasa? Hay algunos de nosotros tal vez que hemos tratado de perdonar. Realmente, sinceramente, hemos tratado de perdonar a otro. Pero nos queda algo en el corazón. Nos cuesta ver la persona. Nos cuesta pensar en la persona. Nos cuesta orar por la persona. Es porque tal vez necesitamos algo más, un toque del Señor en mi corazón de sanar esa herida, sanar lo que dijo, lo que hizo conmigo. Tal vez yo necesito sanarme primero para poder perdonar. ¿Y es posible eso? Yo he comprobado que sí. Esa oración por mí, para sanar mi corazón, era muy necesario. Ni siquiera sabía que yo tenía un problema con mi mamá. Y cuando alguien oró por mi herida, por mi problema, ahí me di cuenta que tenía una necesidad de perdonar a mi mamá y ser perdonada yo. El Salmo 147:3 declara que Dios sana a los quebrantados de corazón. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa venda es interesante porque la venda protege de otras heridas, ¿cierto? ¿Qué será esa venda? ¿Será el perdón? ¿Será darnos la capacidad de perdonar lo que me hicieron? ¿O es el consuelo en mi corazón que ya no necesito más sentir dolor? La venda podría ser muchas cosas, pero yo creo que muy posible que sea perdón, la venda. Cuando Isaías anunció cómo iba a sufrir Jesús, también mencionó que Él cargó sobre Él nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dijo, nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Han pensado todas las heridas que el Señor tomó sobre esa cruz? Las heridas nuestras, los dolores, las injusticias. Él sufrió mucha injusticia por nosotros. El castigo de nuestra paz. No teníamos paz antes, ¿no? No teníamos paz con Dios, no teníamos paz con nosotros mismos, no teníamos paz con la familia. Siempre pelea, siempre conflicto. Pero el Señor tomó sobre Él el castigo de nuestra paz. Él pagó el precio para que tuviéramos paz con nosotros mismos, paz con el enemigo, paz con la familia. Por sus heridas fuimos nosotros sanados de nuestras heridas y de nuestros dolores. Cristo tomó sobre Él todas las amargas consecuencias del pecado. El pecado es la fuente de toda esta maldad, ¿no es cierto? El pecado mío, el pecado de otros, los malos tratos
Y no todos los padres han sido sabios. Algunos han dado malos tratos sin querer. Yo no culpo a mi mamá por lo que hizo con nosotros, por la forma que nos dominó, porque ella tenía su problema traído de su madre, de su padre. No es culpa, pero sí hubo una consecuencia de pecado de mucha gente, del pecado de la humanidad, muchos pecados, y eso causa las heridas en el fondo. Jesús sufrió eso para sanarnos, para librarnos. Ellos pueden ¿De quién realmente puede sanarnos? Es Dios. Quien puede sanarnos es Jesús y el Espíritu Santo. Ellos nos sanan, porque hay personas que nos pueden diagnosticar y lo hacen bien. Hay doctores, hay ciencia, hay psicólogos, hay psiquiatras que nos pueden diagnosticar el problema de dónde nació. Pero ¿quién nos sana? ¿Quién sana? En Cristo nosotros somos sanados. Recibimos sanidad. Y hay otros medios que el Señor usa también. La iglesia es un medio, porque Él derramó dones en la iglesia. Derramó dones diferentes de discernimiento de espíritus, sabiduría, sanidades. Hay dones de sanidades en la iglesia. Algunos funcionan mucho en esos dones. No es que ellos son sanadores, sino es el don de sanidad, y nosotros podemos usar dones de sanidad. No necesaria una sanidad física, puede ser sanidad del alma, sanidad del mental. Nosotros todos somos parte de ese cuerpo que recibió los dones, y el Señor nos hace funcionar en los dones. Cuando abrimos nuestro corazón y sanamos nosotros, podemos ministrar. ¿Cuán sanador es un abrazo a una persona que necesita profundo consuelo? ¿Cuán sanador es una mirada, una sonrisa para una persona en depresión? Todos hemos podido sanar, ayudar a sanar a otro de alguna forma, y hemos sido sanadas por otros que nos han ministrado. Tal vez tenemos mucho que aprender en esto, sí, porque estos dones están, pero tenemos que aprender a usarlas, ¿cierto? En mi experiencia existe un don de sanidad emocional. Lo recibí y también lo he usado. Evidentemente era parte del ministerio de Jesús. Jesús sanaba completamente a la persona. Fíjense en la mujer que vino con el flujo de sangre. Ella tenía un problema físico, pero también un problema social. No podía tocar a nadie, y ni nadie podía tocarla a ella. No podía asistir a ninguna reunión. Su familia la echó. Ella era una inmunda. Tenía necesidad de sanidad absolutamente completa de su alma, de su físico, de su espíritu, para poder insertarse de nuevo a la vida normal. ¿Y qué es lo que dice Jesús a su mujer? Dice, hija, hija. ¿Se dan cuenta? Jesús la trata de hija. Eso es sanador. Ella fue echada, no podía sentir el abrazo de padre ni madre por su enfermedad. Necesitaba esa palabra hija, pero con mucha urgencia, porque eso le restauró a la relación
hija. ¿Cuántos necesitamos esa palabra? Hija mía, hija mía. Algunos que han perdido sus padres, algunos que han tenido padres ausentes o madres ausentes. ¿Cuánto necesitamos a veces que alguien nos ministre esa palabra, hija? Con fe, eres hija, hija de Dios. En realidad es el Señor que sana. Él es el que sana, pero también usa muchos medios. Oraciones sanadoras, palabras sanadoras. Pero hay otra parte de nosotros que queda atada por temores. Ahora voy a hablar un poco del temor, el temor que nos ata. Hay necesidad de aprender cómo discernir entre la verdad y la mentira. Porque Satanás, nuestro enemigo, es muy astuto y sabe usar mentiras, siempre lo ha hecho, el padre de mentira, sabe usar mentiras acerca de nosotros para atarnos con temores. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, por ejemplo, tú no sirves para eso, tú no puedes? Tal vez un padre, una madre, que en un momento de descuido anula la voluntad y la capacidad de un hijo, diciendo no lo puedes hacer, nunca lo vas a hacer. Curiosamente, mi mamá decía todo lo contrario, pero yo recibía lo opuesto. Ella decía, tú puedes, porque yo tuve un problema de columna muchos años de la guerra. Y cuando empecé a saltar la cuerda, mi mamá me decía, tú puedes, ánimo, tú puedes, pero no en una forma que yo lo podía creer. Yo no sé por qué, pero yo recibí todo lo contrario. Va a ser difícil. Tú nunca vas a ser igual que las otras niñas. Siempre vas a tener como una cojera. Siempre vas a tener un problema. Y yo recibí ese mensaje subliminalmente en mi corazón. Por años yo pensaba que yo era incapaz de trabajar bien, de hacer algo bien hecho, de completar un trabajo. Siempre me sentía incapaz. ¿Y quién me transmitió eso? Bueno, el enemigo, usando personas, pero el enemigo, tú eres incapaz. Y eso me atemorizaba, porque no le creía a nadie cuando me decía, pero sí, tú lo hiciste bien. No le creía. Ahora, ¿quién nos libera de esto? Es la verdad. Y Jesús es la verdad. Y Él nos dijo, la verdad os hará libres. Ahora, si la verdad me hace libres y yo creo una mentira, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confrontar la mentira con la verdad. Tengo que mirar la mentira y decir, eso no es la verdad. Lo que mi mente dice, lo que mi corazón dice, es una mentira. No soy incapaz. Pero ¿cómo lo puedo hacer? El Señor nos enseña cómo hacerlo. Nos enseña a tomar la palabra de Dios y creerla y confrontar a Satanás. Pero también nos ha puesto en una posición en que podemos hacerlo. Este es un secreto que el Señor, Pablo enseñó en Efesios 1 y Efesios 2. En primer lugar, en Efesios 1, él habla de dónde está Jesús. Efesios 1, 21. Cristo está sobre toda principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra. Cristo, después de resucitar, después de ir al cielo, Dios lo puso ahí, sobre toda autoridad, sobre Satanás y todos sus demonios, y toda autoridad en la tierra también, todos. Él venció al diablo y sus demonios. Y si estamos en Él, ¿dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? En lugares celestiales. Y Pablo se atreve a decir que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y dónde están los lugares celestiales? Están encima de todos los otros poderes y otras autoridades malignas. Entonces, si estamos en Cristo, también tenemos autoridad. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo antes de irse? Toda autoridad me es dada a mí. Por tanto, id. O sea, ahí estaba dando autoridad a sus discípulos a ir a predicar y liberar a los cautivos, igual que Él, con la palabra de verdad, ¿cierto? Es la palabra que nos libera. Así que nosotros tenemos que creer primero donde estamos posicionada. No tiene que ver con cómo nos sentimos o cómo pensamos que estamos o lo que hemos hecho, sino es donde el Señor nos ha puesto en lugares celestiales, con autoridad. Y esa autoridad la tenemos que aprender a usarla en nuestra propia lucha contra Satanás. Tenemos que aprender a decir, Satanás, estás mintiendo y no te creo, y la verdad es esta. Entonces, cuando él viene como un perrito ladrando fuerte, no voy a quedar temblando pensando que él me puede hacer daño, sino le digo, cállate, Satanás, no me acuses más. ¿Qué es lo que dice Romanos 8? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué creo entonces? ¿Por qué sigo creyendo sus acusaciones? Porque no he tomado mi autoridad, no he creído donde estoy en Cristo, no he subido a los lugares celestiales, espirituales, ¿cierto? Y no he usado mis armas espirituales. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 10:4, dice que nosotros tenemos armas espirituales. No luchamos con armas personales o carnales, sino con armas espirituales, que son capaces de derribar fortalezas, destruir fortalezas y derribar argumentos, todo argumento en contra de la palabra de Dios, todo argumento en contra de la fe. Entonces, toda incredulidad, tengo que usar mi arma, tengo que armarme de Cristo, armarme de mi posición en Cristo y decir, no más Satanás, no me puedes derribar y no me puedes destruir y no me puedes convencer tampoco de esa mentira. Nuestras armas son espirituales. La oración es una arma espiritual. La palabra, la lectura, aprender de memoria versículos claves como esta de 2 Corintios 10:4. Esas son mis armas. Úsalas, hermanas. Otro aspecto del temor es algo que mencioné en cuanto a personas que usan un espíritu de intimidación. ¿Quiénes de ustedes se han encontrado en situaciones en que una persona
usa una autoridad y trata de dominar, y no es la persona que te tiene que dominar tampoco, no es autoridad sobre ti, pero como que tú temes esa persona y te hace hacer lo que ella quiere y no lo que tú quieres. Y a veces en contra de tus principios. O te tienta a hacerlo. Por ejemplo, una persona en el trabajo que te molesta y está muy, muy molesta contigo, o en la casa también, en la familia, y trata de manipular tus sentimientos, hacerte temer las consecuencias de ir en contra de esa persona. Yo creo que todos nos hemos encontrado con personas así, manipuladores y usando un espíritu de intimidación. Parte del problema que yo tenía el año pasado es que yo me estaba intimidando innecesariamente por una situación que estaba viviendo. Y en vez de tomar mi lugar correcto de autoridad, yo estaba cediendo. Y tuve un problema grave conmigo mismo. Por eso, el Señor me enseñó que yo no necesitaba temer esa persona, ni temer lo que se me estaba como obligando a hacer, porque no era una obligación. Yo era libre y me enseñó y me ministró libertad en Cristo, a partir de quién soy yo en Cristo, ¿cierto? Entonces, esa libertad me permitió cambiar toda mi situación. Primero, liberarme a mí del temor por la verdad, y después liberar a otros que estaban involucrados conmigo. Entonces, siento que Dios tuvo tanta misericordia, porque en mi ignorancia yo pensaba que yo estaba sufriendo un daño de otra persona hacia mí, pero no, yo tenía responsabilidad. Yo tenía la responsabilidad de reconocer mi debilidad y por qué yo dejé que esa persona dominaba, y tenía que tomar esa autoridad de nuevo y decir, no, eso no corresponde. Tenía que reconocer que yo había fallado, pedir perdón y perdonar a la otra persona. Y me liberó. Hay una libertad que el Señor nos quiere dar, y hay una sanidad que el Señor nos quiere dar. Tal vez en esta tarde algunas personas han captado algo que en su vida sucedió, que ahora entiende un poquito por qué le afecta, por qué le afectó su carácter, por qué afecta cómo reacciona. Por ejemplo, reacciona con personas muy dominantes, o una reacción con alguien que no, en realidad no tiene ninguna situación rara contigo, pero te afecta porque tiene una herida, una necesidad de sanidad. Yo creo que podríamos orar juntos y pedir al Señor que muestre de dónde salió eso, en qué parte de mi vida se causó esa herida, y a quién tengo que perdonar. A lo mejor me tengo que perdonar a mí primero y después perdonar a otra persona. Pero yo necesito libertad, ustedes necesitan libertad, ¿cierto? Así que vamos a orar. Pregúntense, ¿hay alguna persona que no he podido perdonar? ¿Hay una relación rota con alguien en mi vida? ¿Una relación rara, difícil, complicada, con un hijo, con un padre, una madre? Vamos a orar.
Espíritu Santo, ayúdanos a entender cuál es el peso que tengo que levantar y dejar, despojarme hoy día. ¿Cuál es el peso en mi vida que me impide obedecerte, amarte, hacer lo que me llamaste a hacer, usar mi don con libertad? Muéstrame si hay una herida, alguien que me dejó con una duda en cuanto a mi capacidad. Muéstrame, Señor, para poder librarme de esa mentira. Señor, toca esa parte de mi vida. Toca ese año de mi vida. Tal vez yo era muy pequeña, pero tú puedes tocar el pasado. Eres Dios eterno, del pasado, del presente y del futuro. Toca esa parte de mi pasado. Sana esa niña dentro de mí que teme, que se enoja fácilmente, que está limitada, falta de libertad. Toca esa parte de mi vida, Señor. Camina conmigo en mi imaginación por la vida que llevé en casa con mi familia. Muéstrame la persona que necesito perdonar. Ayúdame a verla como tú la ves. Ayúdame a ver no como culpable, sino también necesitado de libertad y de perdón. Por fe la perdono. Por fe la libero. La libero de mi enojo, de mi resentimiento. Señor, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Ayúdame a caminar con autoridad frente a las personas a quien temo. Las personas a quienes yo quisiera dar un testimonio de Cristo, estoy atada. Libérame de esa atadura, Señor. Libérame del temor, porque si estoy juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales, nada ni nadie me puede hacer daño. Nadie me puede quitar, ni siquiera me puede quitar el trabajo si tú no lo permites. Nadie me puede quitar mi felicidad, mi paz. Señor, perdóname por creer la mentira, creer lo que Satanás me lanza, creer que no soy digna ni capaz, que nunca voy a hacerlo. Señor, en este momento yo creo lo que tú dices de mí. Yo creo que soy hija amada, tuya, te pertenezco. Soy libre por la verdad que tú me das.
Soy libre y puedo sentir la capacidad que tú me diste. Puedo usar la capacidad que me diste. Sáname mis dudas, por favor. Sana esa duda que está basada en una mentira. Ayúdame a luchar diariamente con las armas espirituales tuyas, confrontando a mi enemigo. Y todas las personas que vienen con esa contaminación, ese espíritu de intimidación, que las puedo ver ahora como débiles, como necesitados, no como fuertes, dominantes. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo tengo la verdad que me libera. Señor, sana todo mi interior. Sana todo lo que me falta. Pone lo que falta, porque si me faltó amor, sentir, experimentar el amor, eres tú que puedes poner eso. Eres tú que me amas. Eres tú que me perdonas. Gracias, Señor. Gracias por llevar sobre tu cuerpo mi pecado, mis enfermedades, mis incapacidades, todo sobre tu cuerpo. Gracias, Señor. Y dame tu fe para tocar a otros con esa misma capacidad de sanar con la verdad. Capacítame. Y gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.